Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre en sus hogares. José Moreno, servidor del Eterno y también de su pueblo. En esta ocasión estoy muy contento, pues vamos a comenzar una serie nueva, la serie de ¿Habías oído el nombre Shaliach Kefa? Bueno, tú y yo lo conocemos como el apóstol Pedro. Sí, primera y segunda de Pedro estaremos viendo por espacio de unas 8 semanas más o menos este escrito que nos trae mucha frescura y de gran aplicación práctica para nuestros días. Pero antes de comenzar, tenemos que comenzar con un poco de sonrisa. ¿Qué te parece? Resulta de que se encontraba un gato y el pobre gato pues no le iba bien, no era muy bueno en la cacería y no había comido. Todos los ratoncitos se le escapaban. Hasta que una vez platicando con otro gato, le compartió su técnica que él había utilizado con mucho éxito y empezó este gato a utilizarla. Llegó ahí por el vecindario y empezó a ladrar. Sí, escuchaste bien, empezó a ladrar. Obviamente los ratones pues comenzaron a salir despreocupados y ahí era cuando el gato los atrapaba. Uno de ellos le reclamó: oye gato tramposo, ¿por qué te pones a ladrar? Y le dice el gato: discúlpame, pero en la actualidad quien no habla 2 idiomas se muere de hambre. Abusado este gato, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión mencionaremos a los ratoncitos en nuestro estudio. Pero antes de comenzar este estudio del apóstol Pedro, quiero decirte que la lectura de la semana lleva por nombre Vayikra. Vayikra es el nombre original del libro del Levítico. Y sí, la lectura que invito a que hagas con tu familia son los capítulos del 1 al 5 del libro del Levítico. Por cierto, Levítico 1:1 dice así: llamó a Moisés y habló el Eterno a él desde la tienda de reunión diciendo. ¿Sí? Con esta frase, con este primer versículo, quiero yo hacerte esta pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? Sí, ¿de qué se trata la vida? Si tú le haces preguntas a tus amigos, si tú le haces preguntas a tus familiares, oye, ¿cuál es el sentido de la vida? Las respuestas tienen que ver, por lo general, con aspectos como, por ejemplo, la superación personal, como, por ejemplo, el bienestar, la salud, o tal vez las experiencias de la vida, el disfrute, la alegría, la felicidad. ¿Y qué pasa si una persona no consigue algo de esto o de plano no consigue nada? ¿Habrá tenido sentido la vida? Es decir, ¿en qué consiste realmente la vida? El libro de Levítico, mis amigos, es un libro que nos habla mucho acerca de los sacrificios que se presentaban allá en el tabernáculo, en la tienda de reunión, en el desierto en tiempos de Moisés. ¿Qué es lo que se llevaba a ese lugar? Bueno, se llevaban de ofrenda animales, se llevaba de ofrenda vegetales y también minerales. Es decir, todo lo que existe en la creación. Con este simple hecho, el ser humano debería de entender, y así lo debemos de entender el día de hoy, que tenemos que ser instruidos a que el sentido de la vida, de esta vida, no la vamos a encontrar aquí, sino siendo llamados, porque así se llama el libro de Levítico, Vayikra, que significa llamó. Hay un llamado, siendo llamados por Dios eterno a lo trascendente. El sentido realmente de la vida no consiste en conseguir riqueza, belleza o placer. Nos llama el Señor de dejar de ser temporales para ser eternos, de dejar de ser intrascendentes para ser trascendentes. Platica con tu familia acerca del sentido de la vida y por favor déjame tu comentario aquí en el video. Pues ahora sí, vamos al estudio en esta ocasión del apóstol Pedro. ¿Has tú oído acerca del apóstol Pedro? Te voy a dejar aquí una imagen que me pareció muy buena, que algún artista hizo de lo que pudo haber sido este joven, en sus tiempos de juventud, de su juventud madura. Kefa, su nombre era Shimón realmente, pero se le puso por sobrenombre Kefa, que traducido a nuestro idioma español es Pedro. Bueno, posiblemente así de feliz vivió este apóstol y bueno, la Biblia nos enseña mucho acerca de este apóstol. Porque, mira, es casi imposible narrar la historia de Yeshua sin la historia de Shimón. Es decir, cada vez que nosotros hablamos de Jesucristo,
casi estamos obligados a mencionar al apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque a este apóstol es al que más se le menciona, de todos los discípulos de Jesús, es al que más se le menciona en toda la Biblia. Y es que este hombre se bebió cada una de las palabras de Rabí Yeshua, ¿sí? De Jesucristo, cada una de sus palabras, y las utilizó. Las utilizó en su vida porque en realidad este hombre aprendió de la fe, aprendió del amor, pero si de algo aprendió, y es de lo que no se escribió, es precisamente de la esperanza. Aquí te quiero hacer una pregunta personal. Para ti, ¿qué significa la esperanza? ¿Sale? Bueno, ahora, ¿a quién le escribió el apóstol Pedro? El apóstol Pedro le escribió a todos sus hermanos de sangre, a todos los judíos, pero muy en especial a los que fueron sacados, dispersados por el imperio romano que gobernaba en su tiempo, y fueron dispersados por todas las regiones, sobre todo en la parte norte de lo que hoy es Turquía. Y a ellos les escribió estas cartas en las cuales les brinda una esperanza. ¿Por qué? Porque cuando una persona es sacada de su entorno, cuando una persona es sacada de su tranquilidad, cuando una persona es sacada de su ritmo de vida, evidentemente el estrés, la ansiedad, cobra fuerte aspecto en la vida de todas estas personas, y a todos ellos les escribió con una dulzura, con un amor, con un cariño, pero sobre todo para darles esperanza, por ejemplo, de esta manera: ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven al Dios en ese templo como sacerdotes santos, y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Primera de Pedro 2:5. El apóstol Pedro vivió sin grandes audiencias, vivió sin lujos, sin tener un lugar importante en el templo de Jerusalén, y tampoco sin haber estudiado en una de las yeshivá más renombradas de Jerusalén. Él tuvo un comienzo muy sencillo, en realidad. Él tuvo un ministerio muy difícil, una muerte muy injusta, pero lo que en verdad hizo la diferencia es que él tuvo una gran esperanza en aquel que le prometió la vida eterna, en Jesucristo. Y es que el apóstol Pedro, a pesar de vivir tantas dificultades, tantas injusticias, él vivió la salvación como ninguno de los discípulos la vivió o la experimentó. ¿Qué tal cuando él estaba a punto de hundirse y finalmente caminó sobre el mar? ¡Wow! Eso no lo hizo ninguno de los otros discípulos. Ahora, ¿qué tal esta otra? Cuando él estuvo encarcelado y un ángel le abrió la puerta de la cárcel. Eso tampoco lo vivió ninguno de los otros discípulos. Quiero decirte que todas estas experiencias fuertes y difíciles son lo que lo capacitó a este apóstol para poder escribir acerca de la esperanza, acerca de sobrepasar o vencer las ansiedades y el estrés que esta vida nos presenta. Y aquí te quiero volver a hacer la pregunta: para ti, ¿qué significa tener esperanza? Vamos a ver un poco acerca de la definición y lo que la ciencia ha aportado y que podemos utilizar el día de hoy. Bueno, en cuanto a la definición, la Academia Española define a la esperanza como el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Lo voy a volver a leer para que se nos quede un poquito más. La esperanza, dice al menos la definición en nuestro idioma español, es el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Así que la esperanza, mis amigos, no es aquella que se presenta cuando finalmente conseguimos lo que queríamos. No, al contrario. Es ese optimismo, esas ganas, ese entusiasmo, esa alegría, como esa sonrisa que presentaba esa representación del apóstol Pedro, ¿verdad? Esa alegría confiada, ese estado de ánimo agradable que se presenta aun cuando no tenemos lo que queremos. Sin embargo, estamos seguros de que pronto eso sucederá. Y aquí algunos me estarán preguntando: oye, José, pero ¿cómo puedo yo gozar de tanto optimismo cuando no tengo la evidencia real de que las cosas van a mejorar, y sobre todo que van a mejorar de manera pronta, ¿no? Aquí quisiera yo comentarte
acerca de un experimento científico que la BBC publicó en el 2022. Resulta de que en el siglo pasado, es decir, en el siglo XX, un genetista, un científico de nombre Kurt Richter, te estoy poniendo allí una fotografía en la cual se ve este científico allí en su laboratorio, ahí en su microscopio. Bueno, pues este genetista hizo un experimento que él estaba buscando el porqué de las diferentes reacciones ante el estrés, ante la ansiedad. Y él hizo este experimento y las preguntas que él estaba buscando responder posiblemente son preguntas que el día de hoy, casi un siglo después, la gente como tú o como yo nos hacemos a diario. Las preguntas son como estas. ¿Qué tan dañina es la ansiedad? Otra pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de responder al estrés? O esta otra, que me parece mucho mejor. ¿Cómo podemos sobrevivir a las crecientes presiones de la vida? El experimento que hizo este científico en cuestión utilizaba ratones. Sí, ratones de laboratorio, muchos. Y claro, la mayoría de ellos murió en el proceso. El experimento era muy sencillo. Consistía en poner a estos ratones en agua, en unos recipientes con agua, de tal manera que el ratón solamente tenía dos opciones: o nadar para sobrevivir o simplemente morir. Y bueno, la mayoría, como te decía, murió en este experimento. Lo desconcertante es que mientras que la mayoría moría dentro de los primeros 10 minutos de haber sido puestos allí en el agua, ¿sí?, no duraban más de 10 minutos. En algunos casos había otros que no duraban eso, sino duraban mucho más. No duraban 10 minutos, sino duraban más, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora antes de morir. Esto desconcertó mucho al científico y empezó a buscar el porqué de esta gran disparidad. ¿Por qué la mayoría muere tan rápido y otros logran sobrevivir muchísimo tiempo? Él hizo cambios en el experimento hasta que encontró una constante que le permitía concluir. Resulta de que cuando venían los 10 primeros minutos, obviamente donde casi todos los ratoncitos morían, el científico los retiraba del agua, los dejaba descansar ahí un tiempo y después los volvía a meter al agua. En todos los casos, los ratones no duraban 10 minutos más, ni 30 minutos, ni 1 hora más. Duraban horas y horas y horas sobreviviendo. ¿Cuánto llegaron a durar estos ratones? Llegaron a durar 81 horas antes de morir. Es decir, esto equivale a más de 3 días. Más de 3 días. Es una gran diferencia con respecto de aquellos que morían a los primeros 10 minutos, ¿no te parece? El científico escribió literalmente esto en sus notas. Las ratas aprenden rápidamente que la situación en realidad no es desesperada. Qué interesante, ¿no? Lo voy a volver a leer. Las ratas aprenden rápidamente que la situación en realidad no es desesperada. La experiencia de estos ratoncitos de estar a punto de la muerte y ser rescatados les brindó la fuerza necesaria para la siguiente prueba. Ellos pudieron sacar fuerzas, como decimos, de flaqueza. Ellos pudieron salir adelante, pero no solamente en lo que podían hacer, sino que superaron en mucho sus capacidades. Obviamente, tú y yo no somos unos ratoncitos de laboratorio. Sin embargo, esto le ayudó al científico a poder entender un poquito las reacciones que tal vez los seres humanos podemos llegar a tener. Y te hago estas preguntas a ti el día de hoy. Espero que me puedas responder aquí en el video. ¿Qué pasaría si los seres humanos del siglo XXI dejáramos de estar ansiosos? Al menos por un momento. Otra pregunta. ¿Cuánto podríamos lograr si tan solo esta sociedad no estuviera desesperada? Tan cierto como que el estrés deprime y mata, también es cierto que la esperanza sostiene la vida más allá de lo que nuestras capacidades nos permiten. Quiero decirte, si estás preocupado por los ratoncitos que fallecieron en el experimento, que gracias a las acciones de las sociedades protectoras de animales, estos experimentos han sido limitados y hasta suprimidos, y el día de hoy no se utilizan de esa manera los ratoncitos. Pero bueno, ¿qué estaba buscando este científico? Lo que estamos buscando todos los seres humanos el día de hoy.
¿Sabes lo que estamos buscando? Poder hacerle frente a la ansiedad. Y el apóstol Pedro, experimentado varón en dificultades, nos dejó con claridad lo que debemos de buscar. Tú y yo lo que tenemos que buscar es la paz en Dios. Sí, esa paz que nos brinda el tener la esperanza en Dios. Porque el mensaje del apóstol Pedro para allá en su tiempo fue muy claro, y lo mismo es para el día de hoy. Hay esperanza en Dios. Claro que sí, hay esperanza en Dios. A veces pensamos que somos de una nueva generación, o que nuestra generación, sí, los que vivimos el día de hoy, no importa si tú tienes 10 años, 15, 20, 30, 40, 50 o más, no importa, todos los que vivimos en esta generación pensamos que nuestras dificultades son mucho mayores a las que tuvieron las personas del pasado, o que simple y sencillamente vivimos cuestiones diferentes. Quiero decirte que desde que el mundo es mundo, decía mi abuelita, desde que el mundo es mundo, tenemos estas mismas dificultades. El apóstol Pablo, otro de los discípulos del Señor, lo escribió de esta manera y está traducido así. Primera de Corintios 10:13. De hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias. Pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación les dará fuerza para superarla. ¿Qué tal? ¿Hemos sufrido pruebas, dificultades? Claro que sí, igual que todas las personas de todos los tiempos. Otra de las versiones lo dice de esta manera. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, claro, pero fiel es Dios, que no dejará ser probados más de lo que podéis. Antes bien, y aquí viene la palabra importante que quiero yo enfatizar en este día, juntamente con la prueba proveerá también la salida para que podáis soportar. Lo voy a volver a leer. Juntamente con la prueba proveerá también la salida para que podáis soportar. La diferencia entre aquellos que se rinden ante la ansiedad, ante el estrés, ante los problemas de la vida rápidamente, y aquellos que logran superar con creces muy por encima de sus capacidades todo lo que la vida les presenta, está precisamente en cómo tomamos esas pruebas, esas tentaciones, porque esas son las que Dios utiliza para entrenarnos en hacer crecer nuestra capacidad. ¿Cuánto podrías resistir tú al estrés en tu vida? ¿Cuánto podrías resistir a la ansiedad, si es tu caso? ¿Cuánto podrías resistir? ¿Será que te haría mucho bien tener esperanza en esta vida? Hay 10 causas que producen la ansiedad o el estrés. Y sin ser muy clínico en esto, te quiero poner 10 causas que generalmente se aceptan como las causas del estrés y la ansiedad en esta vida. Si tú te identificas con al menos 2 de ellas o más, quiero decirte que este estudio que nos deja el apóstol Pedro de sus 2 cartas nos hará mucho bien repasarlo, porque en él encontraremos que esto no es nuestro enemigo, sino que simplemente es nuestro entrenamiento, y que podremos encontrar lo que tanto necesitamos, la paz en Dios. Las 10 causas de la ansiedad generalmente aceptadas son estas. 1. El estrés acumulado y prolongado. ¿Has estado muy estresado, muy estresada? ¿Ya lleva mucho tiempo esto? Bueno, esta es una causa. 2. Situaciones que demandan mucho emocionalmente. Tal vez tu entorno es fuerte en este sentido. 3. Estar alerta siempre y por todo. Fíjate que hoy en la mañana estaba viendo el chat de los vecinos, y uno de los vecinos empezó a decir, ¿oyeron los gritos de desesperación? No, pues nadie los oyó. Otro vecino de esos muy atentos se bajó a dar una vueltecita y revisó y pasó en el chat. Dice, miren, lo que hay es una fiesta, pero nadie está gritando de manera desesperada, están muy tranquilos, pero no pasa de allí. El que primero puso el aviso dice, tal vez lo imaginé. A veces estamos alertas todo el tiempo y pensamos que algo malo está sucediendo exactamente en este momento. Ese tipo de situaciones están pasando con mucha frecuencia, y esto está provocando estrés y una ansiedad que realmente están dañando a las personas. Pero vamos adelante con estas otras causas del estrés o la ansiedad. Esta me llamó mucho la atención, la número 4, la desorganización. ¿Sabías tú que vivir de una manera desorganizada nos estresa? Otro, las adicciones. Y puede ser las adicciones al alcohol, las adicciones al tabaco, las adicciones a las drogas. Pero ¿qué tal esta otra? Las adicciones a los
videojuegos o al entretenimiento o actividades de ocio. Cuando una persona está adicta a esas cosas, eso también le trae estrés, ¿sabías tú? Seguimos. La vida social insatisfactoria. ¿Sí? Si tú no estás muy a gusto con tus amistades, con cómo se está desarrollando la amistad con alguien. Número 7, la salud insatisfactoria. Obviamente, cuando no estamos sanos, obviamente esto provoca estrés. 8, genética predispuesta. Hay personas que simple y sencillamente, por su herencia, su carga genética, se predisponen mucho más al estrés y la ansiedad que otras personas. 9, pensamientos fuera de control. ¿Sí? Cuando tienen un pensamiento las personas y no pueden deshacerse de él, y ese pensamiento las toma en sus emociones. Y número 10, dificultad para aceptar la realidad. Como te mencioné, estas causas no son nuevas, estas causas han existido siempre en el mundo. De la misma manera ha existido la solución siempre en este mundo. Y la solución nos las presenta con claridad el apóstol Pedro. Hay esperanza en Dios. Hay esperanza en Dios. ¿Quién fue el apóstol Pedro? Quisiera mencionarte que este apóstol, este hombre, tuvo causas particulares por las cuales tener un estrés mucho más fuerte que el que pudieron haber tenido algunos ratoncitos en el laboratorio o el que pueden tener tanto tú como yo en esta vida. Las causas particulares es que, en primer lugar, él vivió en el siglo I de nuestra era, cuando las cosas eran un poquito más difíciles. Segunda, él era judío. Y obviamente, si tú estudias la historia del pueblo judío, te darás cuenta que ellos en particular han tenido una vida más estresante que cualquier otra nación. Tercer causa por la cual el apóstol Pablo vivió un estrés, fue sometido a un estrés todavía mucho más fuerte. Él se dedicó a proclamar que Yeshua era el rey de los judíos. Sí, que Jesucristo era el rey de los judíos. Obviamente esto no le gustaba al imperio romano en su tiempo, y ser aplastado por ese imperio simple y sencillamente era cuestión de tiempo por esas causas. Pedro era judío y proclamaba a Jesús como su rey. Obviamente eso era bastante estresante. Además de lo anterior, Pedro también fue rechazado por sus hermanos de sangre, los judíos. Y por otro lado, por si fuera poco, fue adorado como si fuera Dios por los gentiles. Así que Pedro también fue malinterpretado. ¿Tú has sido alguna vez malinterpretado en tus acciones, en tus intenciones? ¿Has sido malinterpretado? ¿Verdad que todas estas cosas nos llenan de tristeza, de decepción, verdad? Y cuando esto se una a otras causas, obviamente la ansiedad se llega a presentar en nuestras vidas. En este estudio, capítulo por capítulo, el cual te invito a que sigas conmigo, estudiaremos la vida del apóstol Pedro, cómo es que él vivió todas esas circunstancias difíciles. Te vas a sorprender, seguramente han sido más difíciles de las que tú has llevado. Obviamente son más difíciles de las que yo he llevado. Sin embargo, este apóstol pudo enseñar y dar cátedra acerca de vivir feliz, vivir con esperanza. Aplicación personal que vamos a tener en este curso. Si el estrés que estás viviendo sientes que te supera, es importante que te detengas por un momento en tus emociones y sepas que esto no es nuevo en el mundo, como tampoco quedar libre de ello. Tienes que saber que lo que te estresa es precisamente lo que te está entrenando para aumentar tus capacidades. Lo que te aflige no acabará contigo. La clave está en la esperanza que pongas en Dios. Por otro lado, si por tu fe y tu amor en Cristo tú llegas a sufrir el rechazo de la gente o el aislamiento de la sociedad, o inclusive sufres las calumnias o agresiones a tu persona o a tu familia, recuerda que quien fue una vez salvado en alguna forma puede y debe tener la esperanza de que finalmente será salvado en todos los aspectos por aquel en quien ha depositado su fe, en Jesucristo. Pedro nos enseña que hoy, si alguien se tambalea y prefiere ocultar su fe o negar a Jesucristo, eso puede cambiar. Esa persona puede llegar a ser el más fiel de todos los discípulos del Señor y finalmente decir con confianza: mi esperanza es Dios. Mis amigos, cualquiera que sea la causa de tu estrés en esta vida, no dejes de estar atento a este estudio que comenzamos hoy del apóstol Pedro y sus benditas cartas. Soy José Moreno. Te espero en la siguiente emisión.
Que Dios Todopoderoso te bendiga a ti y a tu familia. Nos estamos viendo. Shalom, shalom.